el miércoles próximo van a estar aquí los técnicos que están trabajando en todo lo relacionado con el agua. ¿De la presa del Realito o de Conagua solamente? Viene Germán Martínez de Conagua, pero también queremos que conozcan las obras de acueductos que estamos construyendo, las presas, Claro. los sistemas de riego. Todo esto no se sabe y queremos que se conozca, porque va a ayudar mucho. Por ejemplo, posiblemente la gente de Mazatlán no tenga toda la información de que de la presa Picacho Sí. se llevó agua a Mazatlán. Claro. A lo mejor no todos en el sur de Sinaloa saben que estamos haciendo un acueducto de la presa Picacho a Concordia para que tengan agua y informar a la gente de Nuevo León cómo va el avance del acueducto del Cuchillo 2, que ahora en vez de sequía se nos inundó esa zona, llovió bastante, las plantas de bombeo se inundaron y también las zanjas que se están haciendo, porque son 100 kilómetros de acueducto y nos va a demorar la obra. Afortunadamente no hubo sequía como el año pasado, porque el propósito era terminarla en junio. Vamos a terminar a finales de julio, pero eso ya resuelve el problema en Monterrey, la zona conurbada, pero informarles de muchas cosas que estamos haciendo con relación al agua y un plan que se tiene para cuidar el agua. Señor presidente, ¿se podría exhortar también a los empresarios a que paguen puntualmente sus impuestos? Por ejemplo, en San Luis Potosí hay empresas de esta refresco, no voy a mencionar por respeto la marca, pero son deudores y no solamente ellos, hay muchas más empresas. Y también, no sé si sea posible a nivel nacional también concientizar, me decía hace algunos años un ingeniero cuando construían el puente de Tepos para impedir que se inundara Santa Mónica, por ejemplo. Él es de Israel y me decía que le daba mucho coraje ver cuánta cantidad de lluvia caía en el país y que no había ningún programa de captación de agua pluvial. Considero que son buenas herramientas que pudieran ir abonando para que en el futuro se queden estas basas sentadas y no estemos sufriendo del vital líquido, porque en algunas zonas ya es muy evidente esta carestía, presidente. Sí, estamos. Van a ustedes a conocer todo el programa relacionado con el agua. No nos va a alcanzar el miércoles. Vamos a presentar como 6, 7 proyectos, pero el siguiente miércoles 6, 7 proyectos más que se conozca. Por ejemplo, estamos haciendo un acueducto, es una rehabilitación, pero con agua suficiente, con nuevas perforaciones de pozos, que es lo más justo que puede haber, la necesidad más sentida en Campeche, en Calakmul, que toda la zona de Espujil sin agua, pero por años. Entonces estamos haciendo un acueducto que se llama Adolfo López Mateos, que va a resolver el problema del agua. Es histórico, porque le va a llevar el agua no solo a Espujil, que es la cabecera municipal de Calakmul, sino a comunidades de toda esa zona que han sufrido muchísimo por la falta de agua. Entonces ya es una solución. El acueducto de la laguna, el agua saludable para la laguna, es una obra
también importantísima, tiene que ver con la salud, para que no haya daños a la salud por el arsénico. Entonces es agua superficial de una presa hacia Gómez Palacio, hacia la laguna, que va también a beneficiar a 10 municipios, tanto de Durango como de Coahuila. Bien. El acueducto y la presa de Zapotillo, en los Altos de Jalisco, que la encontramos tirada porque se insistía en una cortina de 120 metros que iba a inundar 3 pueblos. La gente pues, se opuso, pero ya estaba construida la cortina o ya casi terminada, con una inversión de 8 o 10 mil millones ya destinados a esa obra. Entonces hablamos con la gente y van a ver lo que hicieron los ingenieros mexicanos, especialistas en ingeniería hidráulica. Crearon unas ventanas, están construyendo unas ventanas a la cortina para que en caso de que haya una avenida de agua extraordinaria, no se inunden los pueblos, ya no se van a inundar. Y se utiliza la obra que va a permitir más agua para Guadalajara. Entonces, todo eso lo queremos mostrar en lo que tiene que ver con el agua. Muchas cosas que se están llevando a cabo, ¿no? Que no se conocen, pero que consideramos que sí deben de saberse, y son de las obras que queremos terminar antes de concluir nuestro mandato. Ya vamos a cerrar, ya estamos cerrando en diciembre, terminamos la mayor parte de las obras.